Buenos días familia, ¿cómo están? Yo con el gusto de poder saludarles. Hoy desde esta su casa, la transmisión. Como saben, estamos en semáforo rojo aquí en el Valle de México, por lo cual no podemos tener las reuniones presenciales en nuestras diferentes iglesias. Solo nuestros hermanos de Oaxaca en este momento se encuentran en la reunión. Pero doy un saludo a todos quienes están conectándose a esta transmisión. Faltan unos minutitos para las 11 de la mañana. Los mensajes que estaremos o a las transmisiones que estaremos haciendo en estos tiempos mientras esté el semáforo en rojo serán a las 11 de la mañana para que nos puedan estar acompañando. Y bueno, saludamos a todos los que están ya aquí con nosotros. Vamos a esperar unos minutitos en lo que dan las 11 para esperar a que se conecten los demás. Espero que todos se encuentren muy bien, que la gracia y el favor de Dios esté en sus hogares, que se encuentren con salud, fortalecidos en la fe. Y bueno, aprovecha estos minutitos para sacar tu Biblia. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan para que lo tengas listo y a la mano. El día miércoles tuvimos nuestra reunión general, el lunes la de mujeres, y esta semana que viene será de la misma forma. Lunes el estudio para mujeres, el miércoles el estudio general, jueves por obvias razones que estaremos celebrando el fin de año no tendremos reunión, y el próximo domingo también a las 11 de la mañana estaremos listos para transmitir el mensaje por aquí. Si me lo permiten, vamos a comenzar este tiempo poniéndolo en las manos de Dios, buscando su favor. Vamos a orar. Amado Padre, tú que lo sabes todo, que lo gobiernas todo, tú que eres soberano y Señor de toda la creación, en esta mañana nos reunimos nosotros, tus hijos, a buscar de tu presencia, a buscar la dirección a través de tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a ser transformados por el poder de tu palabra. Que hoy tu verdad sea la que nos transforme, la que nos haga libres. Ayúdanos, Padre hermoso, a ser verdaderos discípulos tuyos y permanecer en tus mandamientos. Quita de nuestra mente y nuestro corazón cualquier cosa que nos pueda distraer de tu mensaje y de tu verdad. Y guíanos, Padre, a hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Ten misericordia de tus hijos e hijas que están siguiendo esta transmisión y los que verán el video una vez que haya terminado la transmisión. Que tu Santo Espíritu les hable, los guíe, que los fortalezca y los haga crecer en fe. Padre, queremos darte la gloria a ti. Tú eres el motivo de nuestra adoración. Es por ti y para ti que nos reunimos en esta mañana, porque reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de ti. Háblanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio, si son tan amables. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 8. Vamos a leer del verso 30 en adelante. Juan capítulo 8, versos 30 en adelante. Dice el verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Este título lleva por título la verdadera libertad. Este estudio lleva por título la verdadera libertad. Y la libertad, mis amados, es algo que el ser humano busca y persigue desde siempre, ¿no? El ser humano siempre tiene esa tendencia a buscar su libertad. Y existen diferentes tipos de libertad. La libertad económica, la libertad social, la libertad religiosa, la libertad política, la libertad de asociación. Incluso en los derechos,
El Tratado de los Derechos Universales del Hombre está, el primer punto es que todos los hombres nacen siendo libres. Y las constituciones de cada país manejan entre muchos de sus derechos el derecho a la libertad. Sin embargo, el hombre, aunque persiga libertades físicas como vivir en un país libre, ser una nación soberana, el libre tránsito, como les decía, la libertad de culto, la libertad de asociarse y muchos derechos que tienen como objeto la libertad, el hombre ha descuidado la principal libertad, la libertad que radica de todas, y sin esta libertad, cualquier otra libertad no es una verdadera libertad, sino realmente es una esclavitud. Lo contrario a la libertad, por supuesto, que es la cautividad o la esclavitud. Y el ser humano, cuando fue creado por Dios, fue creado como un ser libre. Un ser con una capacidad total de ir a donde quisiera, de hacer lo que quisiera, de decidir de la forma que él quisiera. Era un hombre completamente libre, tanto Adán como Eva. Dios les dio esta libertad porque los había hecho perfectos. Ellos eran sin mancha y sin pecado. Y les dio solamente un mandato, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre podía ejercer su completa libertad de ser y estar donde él quisiera, de hacer lo que él quisiera. Él era completamente libre. Y Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Él tenía la libertad de elegir lo que él quisiera todos los días para comer. Tenía la libertad de compartir el tiempo con su compañera y Eva con su compañero. Tenía la libertad de trabajar, la libertad de ser felices, la libertad de amarse, la libertad de moverse, la libertad de adorar a Dios. Eran completamente libres. Sin embargo, el hombre en el ejercicio de su libertad, por hacer un ejercicio de su libertad de forma irresponsable, terminó perdiendo esa verdadera libertad, que es la libertad espiritual. Eva y Adán comen del árbol del conocimiento del bien y en ese momento ellos pierden esa libertad y salen del huerto de Edén, y a partir de ahí ellos son esclavos, esclavos de una naturaleza concupiscente, esclavos del pecado. Y Dios planea y establece un plan de rescate del hombre, un plan de redención. Él nos iba a redimir, nos iba a rescatar. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estar destituidos de su gloria es lo que nos hace ser seres pecaminosos, seres carnales con una tendencia al pecado. Y todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, pecamos, y esa práctica del pecado nos hace enemigos de Dios y nos hace esclavos. Dice el apóstol Pablo que nosotros antes éramos esclavos de nuestras pasiones y de nuestros deseos, éramos esclavos del pecado, pero que a nosotros no se nos dio un espíritu de temor para estar esclavos nuevamente, sino nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cuando el hombre pierde su libertad, empieza a ejercer un libertinaje. Trata de recuperar a como dé lugar esa libertad y exalta o exaspera su capacidad de decisión, esto es su libre albedrío. Sin embargo, el hombre ha perdido la mayor virtud o la mayor capacidad de decisión, que es la capacidad de decidir y elegir a Dios, elegir lo bueno. A partir de ese punto, todos los seres humanos, lo único que hemos elegido es lo malo. Libre y voluntariamente nos hemos descarriado, nos hemos hecho inútiles. Así dice la Biblia. Y en este estado de esclavitud de nuestra naturaleza caída, somos esclavos de tres cosas. Somos esclavos del mundo, somos esclavos de nuestra carne y somos esclavos del diablo. ¿Por qué? Somos esclavos del mundo porque terminamos sucumbiendo ante las tendencias, las tendencias, las ideologías y las formas que la sociedad y la cultura rigen. Nos vestimos, pensamos, sentimos y aspiramos a esos modelos y esos estándares que el mundo y la modernidad o la actualidad, la cultura en la que vivimos nos establecen. Nos asigna la cultura y la sociedad roles, nos asigna valores y nos da una escala de cosas aspiracionales como posiciones económicas, estilos de vestimenta, estilos de vida, y son cosas a las que el mundo y todas las personas que son cautivas aspiran.
cambian los valores y los preceptos bíblicos por los valores y los preceptos del mundo. Y en eso se vuelven esclavos. Se vuelven esclavos o somos esclavos cuando no tenemos a Dios, cuando estamos en esta situación caída. Somos esclavos del mundo y de este sistema que se basa en el consumismo, en la posición, en las apariencias, en lo material, en lo superfluo. Y perseguimos algo que es inalcanzable. Se persigue la libertad, se persigue la felicidad en un camino en donde jamás se puede encontrar. No se va a encontrar la felicidad ni teniendo estatus social, ni buscando placeres, ni teniendo ciertas marcas en nuestra ropa, ni cierta marca en el celular, ni poseyendo cosas, ni teniendo títulos. Nada de eso que el mundo establece y vuelve como aspiracional nos ofrece libertad real, ni nos ofrece la felicidad o la paz, no nos da un sentido a nuestra vida. Quien conquista algo y quien tiene algo termina volviéndose esclavo de aquello que conquista. Quien tiene un mejor puesto en el trabajo se vuelve esclavo, termina volviéndose esclavos del trabajo porque lo vuelven un ídolo, al igual que el dinero, el estatus o una posición. Nos volvemos esclavos también del pecado, del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Y el diablo peca. Y el diablo nos incita a vivir una mentira, a vivir pecando, a vivir alejados de Dios. Eso es lo que hace el diablo. El diablo no busca otra cosa más que separar a los seres humanos de Dios. Él nos incita al pecado y nos acusa con Dios. De hecho, Jesucristo menciona algunos fariseos que ellos son de su padre el diablo porque hacen las cosas que su padre el diablo quiere. Entonces, cuando los seres humanos están practicando el pecado, están viviendo alejados de Dios, apartados de la voluntad de Dios, son esclavos del diablo, aunque ellos se crean libres, porque eso es algo que sucede en esta sociedad. La gente se cree libre, se cree buena. Hay quien dice, yo no le hago daño a nadie, yo no oro, yo no leo la Biblia, yo no voy a la iglesia, yo no soy cristiano, yo no soy una persona religiosa, pero no lo necesito porque yo soy bueno, porque yo no hago daño a nadie. Y ese es un engaño brutal que el diablo pone en la mente de muchas personas. Pensar que son buenos y que no están haciendo daño a nadie, pero en el momento que están apartados de Dios y de su voluntad, son personas esclavas de su pecado, esclavas del diablo, y en su ceguera están caminando hacia la condenación eterna. Y entonces somos también esclavos de la carne, porque al ser esclavos del mundo, de este sistema sin razón, esclavos del diablo, que estamos haciendo las obras del diablo, somos esclavos de nuestra carne, somos esclavos de nuestros miedos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia, somos esclavos de nuestro egoísmo, de nuestra falta de integridad, y en esta esclavitud de nuestros deseos no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que somos gobernados por nuestros impulsos, y entonces realmente no estamos haciendo lo que queremos, sino estamos haciendo lo que las circunstancias nos impulsan a hacer. En esos tres aspectos, el ser humano es un esclavo: esclavo del pecado, esclavo del mundo y esclavo del diablo. Entonces, Jesucristo, en el libro de Lucas, en Lucas capítulo 4, versos 16 al 21, está registrado un acontecimiento bien importante. Jesús acaba de iniciar su ministerio y él llega a una sinagoga, ya siendo un rabí, un maestro, todos lo reconocían como un maestro. Él ha iniciado su ministerio, está predicando con verdad y con autoridad, y él entonces llega a una sinagoga y le permiten a él ser quien dirija el culto esa ocasión. Las reuniones de los rabinos, las reuniones en las sinagogas, eran parecidas a las reuniones que hacemos nosotros actualmente. Comenzaban, la gente se congregaba en la sinagoga más cercana, la sinagoga que le correspondía, y en esa sinagoga había un grupo de rabinos, esto es un grupo de estudiosos, y que iban a exponer alguna parte, alguna porción de la Biblia, previo a tener un tiempo de alabanza, adoración, donde oraban, alababan, y terminando este tiempo, entonces sí, pasaba el rabino, se le prestaba un rollo, él abría el rollo, leía una porción de la escritura y la exponía para el entendimiento de los demás. Él daba cátedra. Bueno, a Jesucristo le dan la oportunidad de enseñar en esta sinagoga,
Y le pasan el rollo. Y dice, les voy a leer lo que dice Lucas 4, 16 al 21, que es donde está esta historia. Dice, después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura frente a ustedes. Cuando Jesús toma el rollo y busca o encuentra esta parte del profeta Isaías, esta profecía acerca de Jesús, Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre él por cuanto lo ha enviado a hacer una serie de cosas. Y entre esas cosas que ha mencionado, aparte de sanar a los quebrantados y devolver la vista a los ciegos, él dice liberar. Habla dos veces de liberar. Liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos, ¿no? A los cautivos y a los oprimidos, él los viene a liberar. Y anunciar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el jubileo. Cada 50 años el pueblo de Israel celebraba el jubileo. Y en el jubileo era un año donde a todas las personas se les perdonaban sus deudas y todos podían regresar a su casa. Y principalmente los que habían vivido una vida difícil y por alguna circunstancia habían terminado como esclavos, se les concedía la libertad. Ningún judío podía seguir estando bajo el yugo de otro hermano en el año del jubileo. No importaba si le faltaban muchos años para pagar su deuda. Si llegaba el jubileo, en ese momento, el que era esclavo era dado, puesto en libertad. Y eso es lo que está anunciando Jesús. Ahora se ha cumplido esta palabra entre ustedes. Jesús lee el rollo y se sienta y todos se quedan esperando a que Jesucristo explique algo, al que Él les diga por qué encontró esa porción de la Escritura, cómo aplicarla. Y lo que les dice el Señor es, hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Lo que Jesús les estaba anunciando era eso, que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es el jubileo del Señor, Él es la libertad, Él es quien vino a ponernos en libertad a nosotros que éramos cautivos y que estábamos oprimidos. Nos vino a dar vista y nos vino a sanar. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a abrir las prisiones en las cuales estábamos inmersos. Y no necesitamos o no es necesario escudriñar mucho la Escritura para darnos cuenta que esa libertad de la que Jesús está hablando no se refiere a una libertad física, porque Jesucristo nunca fue a una prisión a abrir las cárceles. Está hablando de una liberación o de una libertad en un sentido espiritual. Al hacernos nacer de nuevo, Él rompe las cadenas del pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, Él nos da la libertad. Con esto en contexto, ahora sí podemos empezar a entender lo que dice Juan capítulo 8, versos 30 al 36. Ya vimos que el hombre fue formado siendo libre, que perdió su libertad cuando pecó, que ahora tiene una naturaleza pecaminosa, apartada de Dios, y que en su libertad lo que hace es hacerse esclavo, que libremente se hace esclavo del diablo, se hace esclavo de su carne y se hace esclavo del mundo. Está separado de Dios, aunque él se crea libre, aunque él se piense justo, aunque él se piense bueno. Y entonces Jesús vino a dar libertad a esta humanidad cautiva y oprimida que está esclava, que está presa. Y entonces Jesús nos dice lo siguiente, en Juan 8, vamos a volverlo a leer, Juan 8, 30 al 36. Hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Qué cosas estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Pues precisamente Él estaba dando el mensaje de las buenas nuevas. Y cuando Jesús estaba anunciando su mensaje, cuando Jesús estaba hablando de las promesas de Dios, de la redención y de los milagros, muchos creyeron en Él. Pero aquí tenemos que poner atención en que, ¿cómo es que estos muchos creen en Jesús? Fíjense, dice que muchos creyeron en Él.
Entonces, a esos muchos que habían creído en él, Jesús les dirige las siguientes palabras, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate cómo en esta parte del ministerio, Jesús está en Nazaret y Jesús está con los judíos. Y los judíos pues eran personas que tenían conocimiento bíblico. No está hablando a personas que eran gentiles. Jesús está hablando a judíos. Y Jesús les expone la verdad de las Escrituras y dice que muchos creen en él. No todas las personas eran hostiles hacia el ministerio de Jesús. Tenía muchos simpatizantes. Pero esta es una parte bien importante, bien interesante de entender de la cautividad del corazón. Cuando pensamos en los cautivos, cuando pensamos en las personas que están siendo oprimidas, cuando pensamos en aquellas personas que son presas, que tienen un corazón lejos de Dios, generalmente pensamos en personas que están en alcoholismo, en drogas, en hechicería, en ocultismo. Pensamos que solamente ellos son los cautivos del diablo, pensamos que solamente ellos son los que están apartados de Dios. Porque pareciera que son como los que tienen los pecados más feos o más evidentes, los que se nota más que son esclavos de algo. Pero no, mis amados, cualquier persona que está lejos de Dios, sin importar qué tan moralmente o socialmente tenga aceptación, es un esclavo, está cautivo, está lejos de Dios. No hay nada realmente que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios, no en sus propias fuerzas, porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay un abismo que nos separa de Dios. Entonces, humanamente, no hay acto, no hay valor, no hay motivación que pueda ser justa. Todo está contaminado por el pecado y todo nos hace enemigo de Dios. Cualquier cosa que intentemos hacer sin Dios es pecado. Aunque parezcamos pulcros y limpios ante la sociedad, aunque parezcamos buenas personas, aunque argumentemos que no hacemos daño a nadie, cualquier cosa que haga una persona sin Dios, lejos de Dios, es pecado. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces Jesús le dijo a estos judíos, personas con el conocimiento bíblico que habían creído en el mensaje de Jesús, les dijo, si ustedes, la palabra si es una condicional, no está diciendo que ellos ya lo hicieron, hay una opción, una posibilidad, si ustedes permanecieran en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús sabe que muchas personas dicen creer, pero no están creyendo realmente. Para tener la verdadera fe, la fe que nos comunica con Dios, la fe que nos da la salvación, porque sabemos que la salvación viene por dos cosas, arrepentimiento y fe. Jesús vino a liberarnos, a darnos vida eterna, Él vino a salvarnos, pero no podemos salvarnos o no podemos acceder a esa salvación a menos de que tengamos fe y arrepentimiento. El apóstol Pablo les dice a los corintios, examínense a ustedes mismos, pruébense si están verdaderamente en la fe, a menos de que no estén. Entonces, no basta con proclamar que conocemos a Dios, no basta con decirnos cristianos, no basta con creernos cristianos. Tenemos que examinar si la fe que estamos profesando es una fe genuina, es una fe que nos conecta a Dios. ¿Por qué? Hay una parte de la Biblia que es estremecedora. Jesús está hablando del final de los tiempos y Él dice, en aquel día, esto es en el juicio final, cuando Jesucristo regrese, dice, muchos, esa palabra es fuerte, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conocí. No importa cuántas obras pudieran tener estas personas, no importa cuánta iglesia pudieran haber hecho, no importa cuántas obras religiosas o cuán involucrados en un ministerio pudieran haber estado, Jesús les dice, hacedores de maldad. Nunca los conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, lo dijo Jesucristo. Entonces debemos de examinar si esa fe que estamos profesando es una fe genuina, porque podemos estar engañados. Y yo creo que en todas las iglesias hay un grupo de personas que están viviendo en esta condición, que se están engañando a sí mismos y son como estos judíos que están delante del Señor, que han creído
mensaje para ellos. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Verso 32 está la parte clave, el núcleo de este mensaje. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús les está diciendo a esas personas, número 1, que no están permaneciendo en su palabra. Número 2, que no conocen la verdad. Y número 3, que no son libres. ¡Wow! Personas que conocían la Biblia y personas que habían visto a Jesucristo y escucharon su mensaje y que lo habían creído. No lo conocían, en realidad, no eran libres y no estaban en su palabra. Personas engañadas. Y mis amados, tristemente el mundo está lleno de personas engañadas. ¿Cuántas personas están creyendo en su corazón que irán al cielo cuando realmente están caminando con destino al infierno? ¿Por qué? Porque creen que por entender intelectualmente algo, ya lo practican. La Biblia dice que los demonios también creen, pero no son salvos. Los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, pero no proceden al arrepentimiento ni al conocimiento de Dios. Para poder examinarnos y darnos cuenta si tenemos una fe salvadora, si somos verdaderamente libres, si hemos conocido esta verdad, nuestra fe debe tener 3 elementos. El primer elemento es el conocimiento, ¿sale? Dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocer, lo primero que yo tengo que saber es conocer el mensaje. Yo tengo que escuchar el mensaje. ¿Qué es lo primero que tiene que haber en mi mente? Entender que yo soy un pecador. Yo tengo que conocer que soy un pecador. Yo tengo que conocer que estoy condenado. Yo tengo que conocer que necesito a Dios. Yo tengo que conocer que Dios envió a su Hijo unigénito a salvarme. Tengo que entender que murió por mí en la cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Eso es algo que yo tengo que conocer. Si yo no conozco ese mensaje, no puedo tener fe, porque la fe es en ese mensaje. Ok, yo lo conozco. Uno es el conocimiento. Lo segundo que debo tener es la aceptación de esta verdad. ¿Por qué no basta conocerlo? Tengo que aceptarlo. O sea, yo tengo que entender que eso que he escuchado es verdad. No basta con aceptar que soy pecador. Tengo que entender y aceptar, reconocer qué tan grande pecador soy. Porque todos podemos decir, pues sí, todos pecamos, pero como en un afán de justificarnos. Pero no solamente es saber que soy pecador, sino es entender y aceptar mi pecado. Porque cuando yo acepto mi pecado, me hago responsable de las consecuencias de ese pecado, me hago responsable de mis actos y entonces descubro mi necesidad. Entonces yo conozco el mensaje, yo acepto el mensaje y yo dependo o descanso absolutamente en Dios. Esa es la tercera parte. Mira, yo entiendo que soy pecador. ¿Sale? Acepto que soy pecador. Y al aceptar que soy pecador, me doy cuenta que soy un mentiroso, que soy ruin, que soy grosero, que soy todo lo malo que hay en mí. Y las consecuencias. Y acepto que lo hago voluntariamente. Y acepto que estoy ofendiendo a Dios y que estoy dañando a los demás. Y entonces acepto que realmente no soy bueno. Y entonces acepto que sí estoy haciendo daño. Y entonces acepto que estoy condenado. Pero entonces también acepto que Cristo murió por mí. Y descanso en Él. Esa es la tercera parte. Yo descanso en su amor. Yo descanso en su misericordia. Yo descanso en su obra. Estoy aceptando que soy un pecador. Estoy entendiendo que soy un pecador. Y estoy descansando en la salvación que Jesús me dio para cambiar mi vida. Entonces, si yo tengo esos 3 elementos, puedo darme cuenta que estoy teniendo una verdadera fe. Porque hay personas que cuando se están justificando y autojustificando, es una muestra de que quizá no están entendiendo realmente la gravedad de su problema. Cuando están tratando de ellos hacer obras para autojustificarse, cuando están dependiendo de sus buenas obras, de sus buenas intenciones, de no ser malos, no están descansando en Dios, no están permitiendo que sea Dios quien los transforme, no están permitiendo que sea su obra quien los cambie, y entonces quizá no estén siendo verdaderamente libres. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esta palabra, este verbo conocer, para los judíos, y para nosotros tendría que ser así, no implica solamente el hecho de saber algo. Esta palabra conocer habla de una relación íntima, de un acercamiento muy personal. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de que y conoció a su mujer, no hablaba de que en ese momento se la presentaron, sino hablaba de que en ese momento se hacían una sola carne, que tenían ese acercamiento íntimo que los hacía hacer uno. Cuando tú conoces la verdad, es cuando tienes ese acercamiento personal e íntimo
con la verdad, cuando dejas que la verdad te manifieste, te transforme, cuando dejas que la verdad te muestre quién eres tú. Y mis amados, la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Jesús les está diciendo: ustedes no están entendiendo el mensaje. ¿Por qué no están entendiendo el mensaje? Porque quieren las bendiciones y quieren ir al cielo sin pasar por la cruz. Quieren las bendiciones, pero no quieren a Dios. Quieren el cielo, pero no quieren arrepentirse. Quieren el favor de Dios, pero no quieren la santidad. No se puede tener una cosa sin la otra, porque para yo poder acceder a la libertad, tengo que conocer a la verdad. Y la verdad es Jesús. Y cuando yo conozco realmente a Jesús, cuando yo entiendo quién es Jesús, me doy cuenta de lo vil y menospreciable que soy. Me doy cuenta de todo lo que me falta para ser íntegro. Me doy cuenta que no es por aprobación social que yo voy a ir al cielo. Me doy cuenta que no es por tener actividades en una iglesia. Me doy cuenta que no es por leer la Biblia de cuando en cuando, por hacer algunas cuantas oraciones, por pertenecer a una iglesia, por asistir los domingos. No son esas cosas las que me hacen libre. Lo que realmente me hace libre es Jesucristo. Es que Él exponga mi pecado. Es que yo me arrepiente y busque su misericordia. Es Jesucristo, mis amados, la libertad que nosotros necesitamos. Una persona que no ama a Dios, que no ama a Jesús, que no valora a Jesús, que no se rinde a Jesús, que Jesucristo no es su motor en esta vida, que agradar a Jesús no es su esencia, es un esclavo. Por eso Jesús le dijo a estos fariseos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Solo el que valora a Jesucristo, solo el que conoce a Jesucristo, solo el que entiende quién es Jesucristo, es entonces libre. No significa que sea perfecto, porque somos seres humanos débiles y carnales y vamos a seguir pecando toda nuestra vida. Pero solo el que depende de Jesucristo y empieza a transformar su vida basado en ese amor, esa comunión y ese reconocimiento de quién es Jesús, solo esa persona en ese momento ha sido liberada. Liberada del mundo, liberada del diablo, liberada de su carne. Fíjate, dice: y la verdad los hará libres. Y entonces es Jesucristo el que nos hace nacer de nuevo. Es Jesucristo el que nos va a cambiar el esquema de valores. Ya no vamos a estar persiguiendo lo que el mundo persigue, el estatus social, la posición económica, el reconocimiento. No vamos a estar persiguiendo lo que el diablo hace, esa vida apartada de Dios, aislada de Dios. No vamos a estar buscando nuestros placeres, nuestros deleites. No va a ser eso lo que motive nuestra vida. Y le respondieron ellos en el verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Ellos se ofendieron porque entendían que Jesús no les estaba hablando de una libertad física, que no les estaba hablando de sacarlos de una cárcel o del gobierno malo, sino que les está hablando de sus pecados. Y entonces ellos dicen: ¿qué te pasa si nosotros somos salvos, si nosotros somos cristianos, si yo una vez fui a la iglesia, si yo sí conozco de Dios, si yo hice la oración de fe? Esa justificación basada en una obra, en algo que hicieron en el pasado, en algo que no es depender de Dios. Y Jesús les dice: de cierto les digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y entonces Jesucristo los confronta. ¿Cómo sabemos que alguien hace pecado? Oscar, nos acaba de decir que todos pecamos, entonces aquí hay una contradicción. No, hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado, que es esta frase que dice hace pecado. Alguien que practica el pecado es alguien que de forma voluntaria, usando su libertad, busca vivir una vida pecaminosa. Por ejemplo, alguien que trabaja de forma fraudulenta, que su trabajo es defraudar, engañar o robar, y no siente convicción de pecado, no le duele y puede hacerlo todo el tiempo y cree que no está mal y cree que no le está haciendo daño a nadie. Por ejemplo, el que vende, un vendedor que roba la empresa, se queda con mercancía, la reporta, o que dice que fue a trabajar y no fue a trabajar, eso es robar. Y quien puede vivir de esa forma, sin sentir convicción, sin sentir carga, es alguien que hace pecado. Ese es esclavo del pecado, porque no puede dejar esa práctica, porque está convencido de esa práctica, y el que hace pecado está perdido y está sin Dios, es un esclavo del pecado. Por ejemplo, los que son infieles, ¿no? Un marido o una esposa que pueden vivir
poniéndole el cuerno a su cónyuge, que no sienten convicción de pecado, que lo único que hacen es esconderse y se preocupan porque no los descubran y no se preocupan porque están ofendiendo a Dios, ese es alguien que está practicando el pecado, porque está llevando una vida contraria a Dios, que no están permaneciendo en su palabra, no son sus discípulos y son esclavos de ese pecado. Quien se alcoholiza, el que toma, y aunque diga, no, es que yo no soy alcohólico, yo nomás tomo los fines de semana, pues eres esclavo de ese pecado. Entonces eso es hacer pecado. El que puede vivir una vida voluntariamente pecaminosa, sin sentir convicción, sin sentir dolor. Ese es el que es esclavo del pecado. Y entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El que es esclavo del pecado no es de Cristo. Fíjate cómo sigue diciendo. El esclavo, Jesús, el que es, perdón, verso 34 otra vez. Jesús le respondió, de cierto, les digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35, el esclavo no queda para siempre en la casa. El esclavo puede parecer cristiano, el esclavo puede ir a la iglesia, el esclavo puede decirse ser bueno, pero no permanecerá para siempre cerca de Dios. No permanecerá para siempre en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es esclavo, porque su naturaleza es pecaminosa, porque él le sirve a otro señor, porque él no pertenece a esto. Mas el Hijo sí queda para siempre. Hay una gran diferencia. El que es libre es hijo de Dios. Peca, se equivoca, sigue siendo débil. Sí, no vendemos un cristianismo falso de perfección e inmaculación. No, pero ese que peca, ese hijo, peca, pero siente convicción de pecado. Está usando su libertad para tratar de cambiar. Está usando su libertad para conocer más a Dios. Está usando su libertad para conocer la verdad y que esa verdad lo vaya liderando. El esclavo no. El esclavo usa esa libertad para vivir una vida pecaminosa, pero con apariencia. Entonces hay una gran diferencia entre el esclavo que no permanece para siempre en la casa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano su pecado lo va a terminar sacando de las cosas de Dios. Pero el hijo, tarde o temprano la voluntad de Dios lo va a sacar del pecado y lo va a traer a las cosas de Dios. Porque a veces los hijos de Dios se descarrilan como el hijo pródigo y se van lejos. Pero si ese ha conocido la palabra, si ese es un verdadero hijo de Dios, la palabra y la voluntad de Dios lo va a traer de vuelta, porque el que el hijo hace libre, ese es verdaderamente libre. Y es lo que dice. Así que si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. Solamente los que ponen su confianza en Jesús, solamente los que buscan a Jesús, los que aman a Jesús, solamente para aquellos que Jesús es precioso y es valioso, han sido libres. Quien no mira a Jesús como valioso, quien no mira a Jesús como algo precioso, como algo importantísimo, como su todo, ese no es libre. Porque cualquiera que menosprecia a Jesús no lo tiene como su Señor. Sirve a otro Señor. Es esclavo del diablo. Es esclavo de su propia carne. Es esclavo de este mundo. No ha sido libre para adorar a Jesús. No ha sido libre para entregarse a Dios. Entonces dice, así que sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto de mi padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre. Aquí Jesús comienza a confrontarlos con a quién le pertenecen. Verso 39, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y Abraham es el padre de la fe. Si ellos verdaderamente fueran hijos de Abraham, estarían creyendo en Jesucristo, estarían buscando a Jesucristo, estarían permaneciendo en sus palabras, estarían siendo libres. Pero, les dice, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual han oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Verso 42, Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. Porque no entienden mi lenguaje. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Es fuertísimo y tremendo lo que Jesús les está diciendo. Esas personas estaban autojustificándose, estaban creyéndose buenas, estaban pensando que estaban en paz con Dios y que llevaban la fiesta en paz. Pero Jesús les dice, a ver muchachos, momento, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Dios, si ustedes verdaderamente conocieran la verdad y fueran buenas personas, me amarían a mí, amarían lo que yo digo, amarían mis estándares, amarían mi palabra, porque yo soy de Dios. Pero la muestra evidente de que son esclavos del pecado, hijos del diablo y que están perdidos, es exactamente eso, que tienen un corazón duro que no acepta la verdad de Dios. Cualquiera que minimiza la Biblia y sus mandamientos no es de Dios, porque no ama a Dios, porque la verdad no está en ellos. Yo conozco personas que dicen, es que, ¿por qué Dios pone tantos estándares? ¿Y por qué pide tantos requisitos? Y yo creo que en cuanto a la sexualidad no es así, esos eran otros tiempos, y yo creo que esto no está tan malo, y decir estas groserías no está tan mal, y empiezan a poner y a modificar los estándares bíblicos y a reducirlos y acomodarlos a su forma. ¿Esos son de Dios? No, mis amados. Esas personas son esclavas del pecado, porque no están amando a Jesús, porque no están permaneciendo en sus palabras. La verdadera libertad solamente viene cuando tú entiendes, conoces lo que Dios dice, conoces su palabra, aceptas su palabra, aceptas sus mandamientos, aceptas que si Dios dijo no fornicarás, es no fornicarás, que si Dios dijo no matarás, es no matarás, que si Dios dijo que no levantes falso testimonio contra tu prójimo, no lo vas a levantar, que si Dios dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo, lo tienes que hacer. Cuando tú aceptas eso, y entonces por consiguiente descansas en Jesús, porque lo buscas para poder hacer su voluntad. Lo buscas para que Él obre en ti y te haga libre. Necesitamos, mis amados, cambiar nuestra perspectiva, dejar de apoyarnos en nuestras obras, dejar de apoyarnos en nuestro conocimiento y dejar de apoyarnos en nuestra bondad para ser conscientes de que necesitamos a Jesús y que lo valioso en nuestra vida no somos nosotros, no son nuestras capacidades, no es nuestro conocimiento, no es cómo servimos ni las actividades que hacemos dentro de la iglesia, no es nuestro estándar moral. Lo importante y lo valioso a nosotros se llama Jesucristo. A Él tenemos que amar, a Él tenemos que adorar, a Él tenemos que servir. Si tú estás escuchando este mensaje y te das cuenta que no tienes esta fe salvadora, que no estás amando y adorando a Jesús, arrepiéntete. Es el momento de cambiar. Estamos cerrando un año, es el momento de examinarnos si verdaderamente estamos en la fe y si nos damos cuenta que estamos alejándonos de Dios, que estamos menguando nuestro compromiso, volvamos al Señor, mis amados, volvamos a la casa, somos hijos de Dios, seamos hijos de Dios que permanecen para siempre en la casa. Nosotros los que somos hijos, si caemos tenemos la certeza y la convicción, el consuelo de que Él está para levantarnos, de que su sangre nos limpia de continuo. Antes éramos esclavos del mundo, pero ahora Él nos ha venido a dar libertad, nos vino a poner en libertad porque éramos oprimidos, porque éramos cautivos, nos vino a dar vista porque estábamos ciegos, estábamos cojos y ahora Él nos vino a dar la capacidad de andar en Él, que Él es el camino. Nos vino a anunciar el año agradable del Señor. Y yo creo que esta palabra de ser verdaderamente libres, de recibir el año agradable del Señor, donde sean abiertas las puertas de cautividad, donde los que están esclavos de los pecados, los que están ciegos y perdidos, es algo a lo que podemos nosotros acceder por Cristo para nuestra vida, pero también para nuestra familia. ¿Cuántos esclavos hay en tu familia? ¿Cuántas personas puedes ver que están viviendo vidas tristísimas, siendo esclavos del pecado, ciegos, que no lo reconocen, que piensan que están bien, que no se dan cuenta que están apartados y perdidos y que tus oraciones a veces han cesado porque dices, es que parece que no está pasando nada? Mis amados, este es el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre Cristo porque Él vino a anunciarnos esa verdad. Él cumplió la obra en la cruz del Calvario. Para el que cree, todo es posible. Clamemos por la liberación de nuestra familia para que la verdad, ellos puedan conocer la verdad y esta verdad los haga libres y nos haga libres a nosotros y todos podamos crecer en esta libertad, en el conocimiento del Hijo de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo unigénito. Tenemos que conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo, tenemos que conocer al Espíritu Santo, conocer a Dios, aceptar su verdad y depender de Él. Nosotros no somos los que vamos a cambiar a las personas. Nosotros no somos los que nos vamos a autosantificar. Nosotros dependemos de Dios.
Lo que nos toca a nosotros es conocer a Jesús, amar a Jesús, aceptar su verdad y tratar de ponerla en práctica. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Es Él el que hará la obra de santificación en nosotros. No son nuestras buenas obras. Es Él a través de nosotros. Nosotros nos rendimos a Él y Él nos hace libres. Es Jesucristo, mis amados, lo que tenemos que necesitar y depender y buscar este año. No solamente para nuestra vida, sino para todos. Quiero motivarlos para que nuestras oraciones, ahora que se está acercando el cambio de año, sean oraciones por la libertad de esos presos, de esos cautivos, que son nuestros hermanos, que son nuestros cuñados, que son nuestros sobrinos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros cónyuges, cualquier persona que esté cerca de nosotros y que nosotros sepamos que es un cautivo, que podamos clamarle a Dios para que estos crean en Él y verdaderamente crean en Él, que se arrepientan de sus malas obras, que puedan conocer la verdad y la verdad los haga libres. Que no nos conformemos con que sean buenitos, que no nos conformemos con que ya no pequen tanto, que no nos conformemos con que no se hayan ido más lejos. No, mis amados, que clamemos por la libertad, porque al que el Hijo hace libre, ese es verdaderamente libre. Que el Hijo de Dios nos pueda dar la libertad a nosotros y a nuestra casa, para que siendo verdaderamente libres, le adoremos y le sirvamos. Espero que Dios nos haya hablado esta mañana, que encontremos esa convicción, esa pasión y ese deseo por interceder por nuestros familiares. Y vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permiten. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y piensa por un momento en lo que Dios te habló esta mañana. La verdadera libertad. Él vino a anunciar el año agradable del Señor, a liberar a los oprimidos, a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amado Dios, bendito Padre, tú eres el camino, la verdad y la vida. Nosotros te necesitamos tanto. Mi familia te necesita, Señor. Hoy, Padre, venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Señor, mi vida te necesita. Ven, Padre, y transfórmame. Ven, Señor, y hazme libre. Líbrame de las cadenas del pecado, de la concupiscencia y de la maldad. Líbrame de esta vida sin sentido, de apariencias, de banalidades, de los pensamientos de conformismo, de autojustificación. Perdóname, Padre, por minimizar tu palabra, por creer que puedo vivir una buena vida lejos de ti, sin considerar tu verdad, sin adorarte. Perdóname, Señor, por no reconocer tu infinito valor y mi infinita necesidad de ti. Jesucristo, tú moriste por nosotros en la cruz. Tú nos compraste con tu preciosa sangre. Hoy redímenos. Hoy abre las puertas y libéranos, Señor. Y te pedimos por nuestra familia. Padre, libera a mis hermanos, libera a mis padres, libera a mis sobrinos, libera a mis hijos. Señor, libera a toda mi familia. Libera a cada uno de tus hijos e hijas que están escuchando este mensaje. Pon carga en ellos para que intercedan, para que clamen por tu libertad en su casa, en su hogar. Ayúdanos a conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, y el que tú haces libre, ese será libre verdaderamente. Trae libertad, Padre, libertad a los matrimonios. Trae libertad en las relaciones de los padres hacia los hijos. Señor, trae libertad en cada hogar. Que este año que estamos iniciando, que estamos a punto de iniciar, podamos verlo como el año agradable del Señor, el año de la liberación, donde tú traigas tu libertad a cada hogar, a cada corazón. Que traigas de vuelta a los pródigos, aquellos que se apartaron y se perdieron. Señor,
Tráelos de regreso con tus lazos de amor. Aquellos que no han querido conocerte, Señor, quebrántalos. Muéstrales su necesidad. Tráelos a ti, Señor. Y a nosotros, ayúdanos a crecer en la fe, a amarte más, a conocerte más, a depender más de ti. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Amado Padre, permítenos conocerte. Permítenos disfrutar tu libertad, ser tus hijos, amarte por sobre todas las cosas, amar y permanecer en tu palabra para ser verdaderamente tus discípulos. Padre hermoso, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis amados, pues espero que Dios nos haya hablado y que verdaderamente busquemos el rostro de Dios, su favor, que busquemos conocer la verdad para que la verdad nos haga libres a nosotros y a nuestra casa. Que tengan excelente domingo. Dios les bendiga. Nos vemos en la semana.